Hago este video con el objetivo de darle a conocer a las nuevas generaciones de jóvenes, a esos 50,000 que fueron al estadio, para darles a conocer cómo sucedieron las cosas en una guerra del 80 al 92. 12 años de guerra que El Salvador lo vivió en diferentes escenarios, y hoy les voy a explicar, porque hay muchos historiadores y hay muchos historiadores de izquierda. En la década de los 80 nació el sentimiento, la filosofía de desprestigiar al gobierno. Los que estábamos del lado del gobierno fuimos blanco de muchos ataques mediáticos, de muchos ataques de masas, de las organizaciones de masas populares. Hoy les vamos a explicar un poquito cómo sucedió la guerra, y para eso nos hemos apoyado en uno de los videos recientemente que andan circulando. Pedimos a los amigos creadores de contenido su comprensión y respeto. Simplemente vamos a partir de una opinión de izquierda y nosotros vamos a dar nuestra opinión no de derecha, sino nuestra opinión militar de lo que verdaderamente sucedió para este video de esta temática. Corre video. San Salvador, 31 de octubre de 1989. El reloj marca las 12:30 del mediodía en una ciudad que ya respira el aire denso de una guerra civil que parece no tener fin. En las modestas oficinas del Comité de Madres Monseñor Romero, un grupo de mujeres se prepara para compartir un almuerzo sencillo, rodeadas de fotografías de sus hijos desaparecidos. El aire huele a café y a papel viejo, hasta que un rugido ensordecedor lo desgarra todo de forma violenta. El suelo tiembla, el vidrio vuela como metralla, y el silencio que sigue es mucho más aterrador que el estruendo inicial. Cuando escuchamos a los camaradas que crearon este material, quiero comentarles de que ellos ya lanzaron el video, pero de nuestra perspectiva, lo que sucedió, no podemos decir con exactitud quién colocó la bomba, porque incluso la Comisión de la Verdad no logró identificar a los responsables. También hay un dato muy interesante, y es que el PRTC estaba incómodo, molesto con algunas organizaciones de masas como Fenastras, que no querían empuñar las armas y apoyar la ofensiva. Hay que destacar que los comandos urbanos eran bajo la línea del PRTC, y había por parte del FMLN un ajusticiamiento de a todos aquellos que se consideraban que no eran combatientes, que no eran hombres movidos por la causa o por el movimiento que se estaba dirigiendo en esa época. En ese sentido, hay órdenes bajo de agua, bajo la manga, que se giran para poner bombas en Fenastras y poner bombas en el Comité de Madres. ¿Quién más? Explíquenme ustedes. ¿Quién más sabía que ese día iba a haber un almuerzo para las madres de los desaparecidos? Continuemos con el video y vamos a seguir llevándolos para que vayan analizando lo que se dice y lo que sucedió en la vida real. ¿Quién querría poner una bomba en el refugio de mujeres que solo buscan la verdad? ¿Por qué el Estado consideraba a estas madres como un peligro para la seguridad nacional?
Hoy, en Archivo Histórico Latino, abrimos los expedientes de la bomba que intentó silenciar a las mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos. Para entender por qué una oficina de madres buscadoras se convirtió en un objetivo militar, debemos retroceder a la década de los 70 en El Salvador. El país era una olla de presión a punto de estallar, gobernado por una sucesión de regímenes militares que veían cualquier forma de organización social como una amenaza comunista. En 1977, bajo el amparo del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, nació el Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, conocido popularmente como Comadres. Eran mujeres sencillas, campesinas y amas de casa, que se atrevieron a hacer lo que nadie más hacía, preguntar dónde estaban sus seres queridos. Sus pañuelos blancos se convirtieron en un símbolo de resistencia pacífica que incomodaba profundamente a los cuarteles y a los centros de poder político de San Salvador. El atentado del 31 de octubre de 1989 no estuvo a cargo de la Fuerza Armada. Debemos destacar que la Fuerza Armada no es una organización terrorista, es una organización patriótica, republicana, que es una organización que defiende los intereses de la patria y no está entrenada ni facultada para hacer atentados terroristas. ¿Por qué les digo que comandos urbanos dirigidos por el PRTC? Les voy a demostrar más adelante por qué. La Fuerza Armada no tenía acceso ni vestidos de civil, acceso a las instalaciones para poder entrar, colocar una bomba y salir como San Juan por su casa. No, si las organizaciones se cuidaban, Fenastras, por ejemplo, tenía una cantidad de personas ahí ese mismo día y estaban reunidos. No iba a entrar cualquiera de la Fuerza Armada a poner una bomba. Así que hay que saber entender que dentro de la misma organización política del FMLN habían entes intelectuales que sometían a través del terrorismo a sus masas para que, engañados, hicieran lo que la militancia o la dirigencia del FMLN les pedía. Continuemos. La tensión en la capital salvadoreña había alcanzado su punto más crítico a finales de 1989. El gobierno de Alfredo Cristiani, de la Alianza Republicana Nacionalista, enfrentaba una presión interna insostenible. Mientras se hablaba de diálogos de paz en el extranjero, en las calles de barrios como Mexicanos o San Jacinto, el sonido de las botas militares y el patrullaje de los blindados era constante. Las estructuras de inteligencia del Estado habían identificado a las organizaciones de derechos humanos no como entidades civiles, sino como fachadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En este clima de sospecha absoluta, las comadres eran vigiladas día y noche desde edificios cercanos a su sede, ubicada en la zona central de la ciudad, un área de calles estrechas y mucho movimiento comercial. El Salvador era entonces un tablero de ajedrez, donde cada movimiento social era respondido con una táctica de contrainsurgencia. Cierto, cuando el narrador dice de que el comité de comadres era una estructura militar del FMLN, una estructura de fachada. Sí, ya se sabe que todas las organizaciones de fachada pertenecían a un brazo político del FMLN. Entonces, la naturaleza pública de la denuncia de los desaparecidos presos políticos nacía ahí, en el seno de la militancia del FMLN. Ustedes van a golpear al gobierno con protestas, con marchas, con todo, y habían logrado entrar a la ciudad
y poner sus locales donde se reproducía propaganda de izquierda, donde se preparaban bombas urbanas, donde se planificaban ataques a los vehículos, por ejemplo, de la Diana, a derribar postes. Era una sede importante, no solo Comadres, Fenastras y otras, que los sindicatos, por ejemplo, se dedicaban a esto. Entonces, el atentado del 31 de octubre del 89 estuvo dentro de las instalaciones alguien de allí mismo de las... Acuérdense que el FMLN tenía 5 fachadas que eran las fuerzas militares que componían a la militancia general del FMLN. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que esta organización de comadres era uno de los brazos del FMLN. Pero la Fuerza Armada no se dedica hasta el día de hoy a crear atentados terroristas. Que probablemente se había abierto un expediente de esta organización de fachada y se tomaba nota, las denuncias y todo. Sí es cierto. El día del atentado, como la policía necesitaba investigar la zona del crimen, porque este fue un crimen, ¿verdad? Podemos decir de que tuvo que arrestar a personas y levantar un área forense de investigación en la zona. Se concluyó de que la bomba no era un material de la Fuerza Armada, sino un material que provenía de las organizaciones del FMLN. Había tensión, sí, porque los comandos urbanos atacaban. Los comandos urbanos en 1985 habían hecho un ataque en la zona rosa donde murieron infantes de marina, murieron 9 personas civiles y por lo tanto había una tensión bastante complicada y delicada porque se estaba en juego no solo la seguridad del pueblo en general, pero las bombas habían sido específicas en Fenastras y en Comadres. ¿Cuál era el objetivo? Los que no estaban de acuerdo con los acuerdos de paz que estaba llevando el gobierno de la República con el FMLN, había un sector militar del FMLN de combatientes que no estaban de acuerdo. Entonces, las organizaciones de fachada que no querían tomar las armas para la ofensiva final del 89, también había creado un descontento y le mandaron un regalo. Bien sencillo, mándenle este regalo a fulano sutano, y fue con personal de allí mismo, dejó su paquetito y los detonaron a cierta hora, creando bajas en Fenastras y creando bajas en Comadres. ¿Cuál fue el objetivo? Analícelo usted. El objetivo fue bien claro: dejarle a las organizaciones de fachada que tenían que apoyarlos, pero también les dejaron un mensaje: que los acuerdos de paz no estaba de acuerdo el brazo fuerte del FMLN. Querían la ofensiva final y tomarse el país porque ellos estaban seguros que por el asalto de las armas se lo tomarían, pero se llevaron una sorpresa. ¿Por qué? Bueno, las organizaciones que quedaron sí apoyaron. Después de esos 2 pepazos de regalo que les dieron, sí apoyaron porque le echaron el muerto. ¿A quién? Se lo echaron a la Fuerza Armada. Entonces dijeron: la Fuerza Armada no está cumpliendo y los acuerdos de paz se tienen que frenar. Se frenaron los acuerdos de paz y 10 días después empezó la ofensiva final hasta el tope. Continuemos, que esto se está poniendo sabroso. Los escuadrones de la muerte operaban con total impunidad, a menudo utilizando vehículos civiles y armas de grueso calibre para sembrar el terror en plena luz del día.
Las madres del comité no eran ajenas a esto. Ya habían sufrido capturas arbitrarias, torturas y amenazas de muerte directas. Sin embargo, su presencia en las plazas públicas, denunciando las violaciones a los derechos humanos, les otorgaba una visibilidad internacional que servía como un escudo precario. Ese escudo estaba a punto de romperse de la forma más brutal posible, marcando un antes y un después en la percepción global del conflicto salvadoreño. El fracaso de las rondas de negociación previas en México y Costa Rica había convencido a los sectores más duros del ejército de que la única solución era la aniquilación de la infraestructura social opositora. La inteligencia militar creía que un golpe contundente contra los líderes sindicales y las organizaciones de familiares paralizaría la ofensiva que el FMLN estaba preparando en secreto. No era una decisión aislada, sino parte de una estrategia mayor que buscaba limpiar la retaguardia de cualquier foco de resistencia civil antes de que los combates llegaran a la capital. El ataque a la sede de las madres no fue un error de cálculo, sino un mensaje enviado con explosivos para decirles que nadie, ni siquiera las madres de los desaparecidos, estaba a salvo de la maquinaria de guerra. Cuando hablamos del FMLN, hablamos de una de las organizaciones más peligrosas del mundo, de la vida, de la sociedad y de la familia salvadoreña. ¿Por qué? No solo mienten exagerando y diciendo masacres, nunca han reconocido de que han emboscado a las fuerzas militares y las fuerzas militares han reaccionado en su defensa para guardar su integridad de la vida y que ellos se han escondido detrás del pueblo salvadoreño, como fue el caso del Mozote, como ha sido en todas las masacres que ellos hablan. La Fuerza Armada es una institución altamente capacitada. Recuerdo que cuando estaba mi instrucción de militar, estudiamos la Constitución, estudiamos los derechos humanos, estudiamos los convenios de Ginebra, estudiamos todo lo que tiene que ver relacionado a las armas y todo lo que tiene que ver a las leyes. Para ser un guerrillero, solo tenías que agarrar un fusil y ir a matar un paramilitar, porque en eso fueron profesionales, matando militares, sacando gente de los pueblos, engañando niños. Y yo recuerdo que cuando tenía 15 años me presenté a la Fuerza Aérea y no me aceptaron, porque tenía 15. Me dijeron, espérate 3 años y regresás, bicho. Y me pegaron mi patada, para que me fuera. Pero ¿a qué voy con esto? Que la Fuerza Armada no es una institución terrorista. No es una institución que alberga escuadrones de la muerte. Habían unidades de la S2 de inteligencia que sabían de personas, así como los que frenaron el atentado que iba a haber en el traspaso de mando. Hay unidades de inteligencia en la Fuerza Armada que ayudan a evitar atentados. Y en este caso no fue la Fuerza Armada. En este caso ustedes pueden ver el desfile de la manta es roja, algunos con pañoletas, mientras en las montañas se estaban entrenando los hijos de muchas de estas que reclamaban que se habían ido. Ellas decían desaparecidos, pero en realidad los jóvenes aparecen entrenándose en las montañas para darle un golpe de estado al gobierno. Como la Fuerza Armada en ese entonces fue y es integral, no apoyó ningún golpe de estado. Pero habían uno que otro militar vendido. Sí, habían militares que daban información y que eran vendidos, que verdaderamente algunos tenían hermanos guerrilleros, otros tenían hermanos que eran de la política de izquierda.
Entonces se entiende de que habían militares que pues eran del otro bando. La verdad es que quien puso la bomba fue harina del mismo costal. No fueron las comadres, no fueron los mismos de Fenastra, fueron comandos urbanos de las mismas fachadas de izquierda de las fuerzas militares que eran movidas por estas organizaciones. Voy a comentarles de que los sindicalistas que murieron en Fenastra, esa fue otra tragedia, también otra bomba. Reiterando de que la Fuerza Armada no es una institución terrorista, es una institución para guardar, cuidar, velar la soberanía del pueblo. Los que vivimos en ese entonces sabemos muy bien cómo corrió el agua, pero a las nuevas generaciones tenemos que darles a conocer esta historia para que la historia no se repita. Continuemos porque hay todavía tela que cortar. La mañana de aquel martes 31 de octubre comenzó como cualquier otra en la sede del comité, situada cerca del Mercado Central. Las mujeres habían llegado temprano para organizar los archivos y preparar las denuncias que enviarían a las organizaciones internacionales. El ambiente en la calle era bullicioso, con los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y el tráfico pesado de San Salvador llenando el aire de humo de diésel. Nadie notó nada inusual en el flujo constante de personas. Pero en las sombras de la logística operativa, los perpetradores ya habían colocado el artefacto explosivo. La bomba estaba diseñada no solo para destruir el edificio, sino para causar el máximo daño físico y psicológico a quienes se encontraran en su interior en la hora de mayor actividad. Eran exactamente las 12:33 cuando la detonación sacudió los cimientos del barrio. El sonido no fue un estallido seco, sino una expansión masiva que empujó las paredes hacia afuera y desplomó el techo sobre las mesas de trabajo. Alicia García, una de las dirigentes históricas del comité, recordaría años después cómo el mundo se volvió de color gris debido al polvo de cemento que llenó sus pulmones instantáneamente. El olor a azufre y a carne quemada se apoderó del lugar en cuestión de segundos. Los gritos de las mujeres quedaron ahogados por el zumbido persistente en sus oídos, mientras el humo negro empezaba a salir por las ventanas rotas hacia la calle Gabriela Mistral, donde los transeúntes corrían despavoridos buscando refugio. Casi simultáneamente, otra explosión masiva ocurría en la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, conocida como Fenastras. Aquel era un ataque coordinado, una pinza de terror que buscaba decapitar al movimiento social salvadoreño en un solo mediodía sangriento. En la oficina de las madres, los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados bajo vigas de madera y montones de archivos que contenían las historias de miles de desaparecidos. Una vecina del barrio declaró posteriormente a la prensa extranjera que vio a hombres vestidos de civil alejarse rápidamente en un vehículo sin placas justo antes del estallido. La precisión del ataque sugería un conocimiento detallado de los horarios y la estructura interna de los edificios atacados por los terroristas. Los socorristas de la Cruz Roja y los comandos de salvamento llegaron al sitio en medio de un caos absoluto. Los escombros aún estaban calientes y se temía que hubiera una segunda bomba, una táctica común para aumentar el número de víctimas entre quienes acudían a ayudar. Esa táctica común que dice el amigo de una segunda bomba para destruir a quienes llegaban a ayudar, esa táctica común era una táctica del FMLN y se implementó en muchos campos de batalla cuando fuimos a rescatar MEAS y EAS, por ejemplo en el Alto del Aguacate, que se subían los cuerpos, estaban minados y explotaban. Los especialistas en hacer bombas fueron los combatientes del FMLN. Ellos se especializaron no solo con cubanos, ni con vietnameses, ni con rusos. Ellos viajaron y se entrenaron específicamente para eso.
La Fuerza Armada tenía en las divisiones de la Policía de Hacienda y en algunas áreas como artillería explosivistas, pero los explosivistas se especializaban en desactivar bombas, no en hacer bombas. Y todas las bombas eran con un cable para detonarse. Entonces, en este sentido, los que estaban bien interesados que no se continuaran las conversaciones de los acuerdos de paz era el mismo FMLN. Acuérdese que chucho no come chucho, y entre ellos no todos se llevaban bien, no todos jalaban para la misma. Sí querían darle vuelta a El Salvador y llegar a la política. Tenían organizaciones políticas y tenían organizaciones militares y tenían comandos urbanos. El Salvador llevaba una guerra en 3 escenarios distintos. ¿Cuáles eran esos 3 escenarios? La montaña, la zona urbana, que eran los comandos urbanos o conocidos, como les dicen, escuadrones de la muerte, que se los achacaban al gobierno, pero eran las mismas organizaciones bajo el mando del PRTC los que dirigían movimientos y le daban guiso a muchas personas, y las organizaciones de fachada, que eran los movimientos de masa. Aquí es donde la historia se vuelve muy interesante, porque si las negociaciones de paz estaban bien avanzadas, ¿quién tenía interés en destruir la confianza entre ambas partes? ¿Quién se beneficiaría políticamente de las conversaciones si fracasaban? ¿Fueron grupos vinculados a la extrema derecha o a la extrema izquierda? Déjamelo en los comentarios si tú participaste en el conflicto. ¿Fueron estructuras de seguridad? ¿Fueron escuadrones de la muerte? ¿Fueron los comandos urbanos del PRTC como los de Mardoqueo? ¿Fue alguna organización? ¿Fue el gobierno? ¿Fueron los oligarcas? ¿O existieron diferentes actores de la Comisión de la Verdad que también pertenecían a las organizaciones de fachada de izquierda? Por eso es que los acuerdos de la Comisión de la Verdad, o el informe de la Comisión de la Verdad, la cual ya les voy a enseñar, que la tengo y la he leído, no es fiel. No es fiel, porque es manipulada por la izquierda, como hoy salen muchos de allá, de España, de Francia, de otros países, hablando de los derechos humanos, pero hablan de los derechos humanos de los delincuentes, no de los derechos humanos de las personas que perdieron sus hijos. No podemos presentar hipótesis o posibilidades de hipótesis históricas. Nosotros tenemos que ser radicales en nuestra postura y decir que los hechos comprobados, ¿verdad? Se sucedieron 2 bombas con dos entidades que no estaban de acuerdo en los acuerdos de paz. Por eso es que se hizo la ofensiva. Pero ese es tema de otro video, así que continuemos. Los rostros de las madres, habitualmente cubiertos por sus pañuelos blancos, estaban ahora manchados de sangre y hollín. El peso del miedo se sentía en el cuerpo de cada sobreviviente que intentaba escarbar con sus manos desnudas para sacar a sus compañeras. Mientras tanto, a pocas cuadras de allí, los militares establecían un cordón de seguridad que, lejos de dar tranquilidad, aumentaba la sensación de desprotección y asedio sobre las víctimas civiles de la explosión. Uno de los momentos más dramáticos se vivió cuando las cámaras de televisión llegaron al lugar y captaron a una madre que, herida en la cabeza, se negaba a soltar la pancarta con la foto de su hijo. Ella gritaba que no las iban a callar ni con bombas ni con metralla. Este giro inesperado en la narrativa del terror, donde las víctimas se negaban a ser víctimas silenciosas, desconcertó a los estrategas del ataque. La intención era el silencio,
pero el resultado fue un grito de indignación que resonó en todas las cancillerías del mundo. La brutalidad del atentado contra mujeres desarmadas puso en duda la legitimidad del gobierno salvadoreño y su capacidad para controlar a los elementos más extremistas de sus propias fuerzas de seguridad. El clímax de esta tragedia llegó cuando se confirmó la magnitud del daño en ambos sitios. En Fenastras, la explosión había sido letal, cobrando la vida de 10 dirigentes sindicales, incluyendo a la carismática Febe Elizabeth Velázquez. En la sede de las Comadres, el saldo fue de varios heridos graves y una destrucción material que borró años de documentación histórica. Fue el instante exacto en que la sociedad civil salvadoreña comprendió que ya no existían líneas rojas. El ataque representó el punto de quiebre definitivo. Si las madres de los desaparecidos eran un blanco legítimo, todos estaban en peligro. La respuesta oficial fue inmediata y predecible, calificando el evento como un autoatentado realizado por la guerrilla para ganar simpatía internacional. El atentado del 31 de octubre de 1989 no estuvo a cargo de la Fuerza Armada. Debemos destacar que la Fuerza Armada no es una organización terrorista, es una organización patriótica, republicana, que es una organización que defiende los intereses de la patria y no está entrenada ni facultada para hacer atentados terroristas. ¿Por qué les digo que comandos urbanos dirigidos por el PRTC? Les voy a demostrar más adelante por qué. La Fuerza Armada no tenía acceso ni vestidos de civil, acceso a las instalaciones para poder entrar, colocar una bomba y salir como San Juan por su casa. No, si las organizaciones se cuidaban. Fenastras, por ejemplo, tenía una cantidad de personas ahí ese mismo día y estaban reunidos. No iba a entrar cualquiera de la Fuerza Armada a poner una bomba. Así que hay que saber entender que dentro de la misma organización política del FMLN habían entes intelectuales que sometían a través del terrorismo a sus masas para que, engañados, hicieran lo que la militancia o la dirigencia del FMLN les pedía. Esta versión oficial, sin embargo, se desmoronaba ante los testimonios de los sobrevivientes y los informes de peritos independientes. Las fuentes históricas discrepan profundamente sobre quién dio la orden final, pero los indicios apuntaban sistemáticamente hacia estructuras de la Policía de Hacienda o unidades de inteligencia militar. Mientras el gobierno de Cristiani intentaba distanciarse de los hechos, las madres emitían un comunicado desde un hospital improvisado, reafirmando que su búsqueda no terminaría hasta encontrar al último de los desaparecidos. No fue una victoria para el terror, fue una trampa que terminó por exponer la verdadera naturaleza de la represión estatal en un momento de máxima atención mediática global. Las consecuencias inmediatas fueron el retiro del FMLN de la mesa de diálogo, lo que precipitó la mayor ofensiva guerrillera de la historia en noviembre de ese mismo año. El país se sumergió en una oscuridad aún más profunda, pero la semilla de la condena internacional ya estaba plantada. Voy a hacer énfasis en lo que acaba de decir el narrador. Un autoatentado de la guerrilla para ganar simpatía a nivel internacional. Y lo lograron. Asimismo fue un autoatentado de otra militancia que mandó sus comandos y lo hicieron. ¿Qué se logró? Desprestigiar al gobierno de El Salvador, ponerlo por el suelo. Se logró un mejor presupuesto de las organizaciones en México, Cuba, Nicaragua, en Francia, en todos los países
que apoyaban la causa del FMLN y dijeron, pobrecito el pueblo, lo está sometiendo, la Fuerza Armada son sicarios, son gente mala, la Fuerza Armada está matando al pueblo. Mangos, mentira, eso fue totalmente un éxito dentro de la misma. Es más, hay por ahí comentarios que dos se chocaron la mano y se abrazaron porque habían logrado su objetivo: desprestigiar al gobierno de Félix Cristiani y desprestigiar a la Fuerza Armada, lograr más ayuda en armas, presupuesto, y lograron su objetivo: frenar los acuerdos de paz, porque ellos estaban seguros de que ellos iban a ganar la ofensiva final hasta el tope. El ataque a las comadres se convirtió en un símbolo de la infamia que ni siquiera la censura estatal pudo ocultar. Las capturas de sospechosos nunca se realizaron y los mandos responsables permanecieron en sus puestos, gozando de una impunidad que duraría décadas. Este momento decisivo cambió el rumbo de la guerra, convenciendo a muchos de que la paz solo vendría con una reforma total de las instituciones militares salvadoreñas. Desde mi perspectiva como analista de este proceso, el bombardeo al Comité de Madres fue mucho más que un acto de terrorismo. Fue un error estratégico monumental del Estado salvadoreño. Al intentar silenciar a las mujeres, las convirtieron en mártires vivientes ante la comunidad internacional. La tesis central que sostengo es que este evento actuó como el catalizador que aceleró el fin de la guerra. No porque trajera la paz de inmediato, sino porque hizo insostenible el apoyo externo al régimen militar. Fue un punto de inflexión donde la superioridad moral de las víctimas desarmadas se impuso sobre la fuerza bruta de los explosivos, obligando a los actores políticos a considerar una salida negociada que antes parecía imposible. Existen, por supuesto, dos interpretaciones históricas contrapuestas sobre este suceso que aún generan debate en los círculos académicos y políticos. La versión oficial de la época, mantenida por algunos sectores de la derecha salvadoreña, insiste en que las organizaciones sociales estaban tan infiltradas que eran objetivos militares legítimos. Por otro lado, la versión crítica, respaldada por el informe de la Comisión de la Verdad de 1993, sostiene que se trató de una campaña sistemática de terror de Estado, diseñada para eliminar la disidencia política. Según consta en el informe de las Naciones Unidas, estos ataques formaban parte de un patrón de violencia, dirigida específicamente contra aquellos que denunciaban las desapariciones forzadas en el país. En sus propias palabras, Alicia García declaró ante la comisión que el objetivo de la bomba era que tuvieran miedo de salir a la calle, que se quedaran en sus casas llorando por sus hijos, en lugar de buscar justicia. Pero esa lógica del miedo falló, porque subestimó el vínculo inquebrantable de una madre con su hijo desaparecido. Cuando yo les digo que El Salvador libraba 3 frentes de batalla, me voy a permitir sumar un cuarto frente: el de la montaña, el de la ciudad, el de los comandos urbanos que hacían ataques a instituciones tanto gubernamentales como las mismas organizaciones de fachada, con el objetivo, fíjese bien, con el objetivo de desprestigiar al gobierno. Pero hay un cuarto ataque del que no he hablado y ahí les va: el ataque a nivel internacional, con la comunidad internacional, con los famosos organizaciones de derechos humanos, con los gobiernos extranjeros, con la imagen que le daban a Cuba sobre lo que el gobierno estaba haciendo. Y como allá había un loco de barba, un barbudo loco enajenado, venía y mandaba no solo militantes, sino que también mandaba armas. Entonces, ¿por qué quería que Chafik Handal llegara al poder? Por el asalto de las armas. Entonces, ese ataque también era otra batalla que El Salvador estaba librando. Y no hay peor cosa, la que inventan los
líderes del socialismo del siglo XXI, aquellos que se dicen ser líderes de izquierda, aquellos que en el mundo civil los creadores de contenido les dicen gorgojos, esas personas que se dedican a vender a su patria, a ponerse una gorra de Venezuela, a ponerse una gorra de Cuba, pero nunca se ponen la gorra de El Salvador, nunca se ponen la gorra de un verdadero salvadoreño, sino que viven viendo ojos azules en cara ajena, y hablando mal de su casa, y aunque no se esté cayendo, ellos la derriban con sus palabras. Esa es la filosofía de las personas de izquierda. Nunca creen en su patria ni en su pueblo. Creen en los de afuera, creen que Venezuela, creen que Cuba, creen que el movimiento de izquierda de Palestina es el correcto. Es más, algunos se dan el lujo de ponerse la vincha de los islámicos y de los talibanes, de los terroristas. Es por eso que es importante que tú conozcas la historia para que no te dejes engañar con esas famosas reuniones del socialismo del siglo XXI. Continuemos. La historia nos muestra que la represión, cuando llega a niveles de crueldad tan extremos como poner una bomba en un comedor de mujeres, suele generar el efecto contrario al deseado. El comité no se disolvió. Por el contrario, recibió un flujo de solidaridad internacional que le permitió reconstruir su oficina y continuar su labor en condiciones aún más adversas que antes. Si analizamos los informes desclasificados de la inteligencia estadounidense de aquellos años, se percibe una creciente preocupación por la falta de control del gobierno civil sobre los escuadrones de la muerte. Los documentos sugieren que el ataque a las comadres fue la gota que colmó el vaso para muchos congresistas en Washington, quienes empezaron a condicionar la ayuda militar a El Salvador a mejoras reales en los derechos humanos. ¿Quién ganó realmente ese día? En el corto plazo, los perpetradores lograron destruir archivos y sembrar dolor, pero en el largo plazo, perdieron la guerra por la opinión pública y la legitimidad política. La bomba no silenció a las mujeres. Les dio un megáfono global que llegó hasta los rincones más lejanos del planeta. El legado de las comadres y de aquel fatídico octubre de 1989 sigue vivo en la memoria colectiva de El Salvador y de toda América Latina. Hoy, el lugar donde ocurrió la explosión es un punto de referencia para quienes estudian la resistencia civil en contextos de conflicto armado. La lección que dejó este evento es clara. La memoria es un territorio que no puede ser conquistado por la fuerza. A pesar de los intentos de borrar la historia, las madres siguieron marchando, sus pañuelos blancos se mantuvieron impecables y su demanda de verdad se convirtió en la base de los acuerdos de paz firmados años más tarde en el castillo de Chapultepec. La doctrina militar cambió, pero la herida social sigue requiriendo de justicia para sanar completamente. En la actualidad, las nuevas generaciones de salvadoreños visitan el monumento a la memoria y la verdad en el Parque Cuscatlán, donde los nombres de las víctimas de aquel día están grabados en piedra. No hay un silencio oficial que pueda ocultar lo que el pueblo recuerda con claridad. Las comadres siguen siendo una referencia para otros movimientos de búsqueda en México, Colombia y Argentina, demostrando que la solidaridad entre mujeres es una de las fuerzas más poderosas contra el autoritarismo. La imagen de una madre buscando entre los escombros de su propia oficina es la metáfora más poderosa de la resiliencia salvadoreña. Un pueblo que, incluso bajo las cenizas, nunca dejó de buscar la luz de la justicia. La bomba de 1989 fue un intento fallido de asesinar la esperanza, una explosión que pretendía sepultar el futuro bajo el peso del terror pasado. Sin embargo, la historia nos enseña que las ideas y los sentimientos de justicia no pueden ser fragmentados por la dinamita. Las mujeres que sobrevivieron a aquel ataque no solo reconstruyeron sus paredes, sino que ayudaron a reconstruir el tejido moral de una nación desgarrada por la intolerancia. Al final, el estruendo de la bomba fue pasajero,
pero el eco de sus reclamos por los desaparecidos continúa resonando en cada proceso de búsqueda de verdad en nuestro continente. El silencio que intentaron imponer se convirtió en un testimonio eterno de valentía y dignidad. ¿Crees que el sacrificio y la resistencia de organizaciones como el Comité de Madres fueron realmente el factor determinante para alcanzar la paz en El Salvador, o fue simplemente una consecuencia inevitable del agotamiento militar de ambos bandos? Respetando el análisis del colega que menciona cuáles fueron los dos elementos críticos que sucedieron en la época, quiero comentarles lo siguiente, y no contradecirlo porque no lo contradigo. Estoy de acuerdo cuando él dice de que se logró que le cortaran el apoyo a la Fuerza Armada, o sea, que Estados Unidos dejara de enviar el apoyo. Nosotros empezamos a tener necesidades terribles en el campo de batalla. Ya no había un buen rancho, ya no había mucha munición y empezamos a ver que nos pasó la factura. Eso es muy cierto, pero también analicen ustedes a quién benefició que los acuerdos de paz se suspendieran. Él dice que hubo una negociación por querer terminar la guerra. Sí, el FMLN ya estaba en un punto complicado y necesitaba terminar la guerra, necesitaba terminar porque también sus fuentes de financiamiento no estaban al 100. Con esto logró más financiamiento, más apoyo internacional, que se detuvieran los acuerdos de paz y logró victimizar a todas esas personas que fallecieron en el atentado. Claro, una madre indignada siempre, yo como padre, yo siempre, movería el cielo y la tierra por buscar a mis hijos. Pero deben de entender de que muchos murieron en el campo de batalla y los enterraron sin entregarlos a sus familiares porque enfrentaron a una unidad militar o porque emboscaron a una unidad militar y perdieron la vida. Muchos de ellos están en los cementerios clandestinos que el FMLN comenzó a crear en el principio de la guerra. Por eso es que las organizaciones de fachada nunca supieron que el pepazo les vino de adentro. Nunca supieron que la traición no viene de tu enemigo, sino de los que están adentro de ti. Vamos a ir concluyendo con este video, con el último segmento, y no te lo pierdas porque te vamos a dejar una imagen de las organizaciones de fachada, quiénes eran sus líderes, quiénes eran sus dirigentes y cómo es que les estamos llevando parte de esta información. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.